¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección en este mes de abril del 2018. Como siempre, un gusto saludarlos. Y bueno, amigos, como siempre no los vamos a defraudar. Tenemos un excelente programa con un excelente especialista invitado abogado. ¿De qué va a versar el programa el día de hoy? Pues nada más y nada menos que de la presentación del libro Las medidas cautelares y nominadas supletorias en materia mercantil. Un libro muy interesante porque no se ha escrito, casi nada existe al respecto sobre este tipo de medidas cautelares y nominadas en materia mercantil, escrito por Jesús Alfredo Moreno Mendoza, del cual ya nos hará favor de presentar y leer su currículum nuestro amigo, compañero y coconductor, estimado Joaquín Elizalde. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes, amigo. Buenas tardes a nuestros amigos en el auditorio. Y pues tenemos un gran gusto de presentar al licenciado Jesús Alfredo Moreno Mendoza, que es autor de esta obra. Y voy a platicar un poco de la reseña curricular del licenciado. Es muy extensa, muy amplia. Solo tomaré los puntos pues que consideramos más relevantes. En realidad todos son relevantes, los que nos parecen más representativos. Claro. Pues él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Iberoamericana, con más de 40 años de trayectoria profesional en materia de litigio y asesoría civil y mercantil, así como asesoría corporativa, y tiene una maestría en Derecho Corporativo por parte de la Universidad Anáhuac, y ha tramitado gran cantidad de asuntos a nivel litigio nacional e internacional, y pues él, dentro de esta práctica profesional que ha tenido, pues ha desarrollado temas y ha desarrollado pues esta obra, de la cual hoy es resultado pues de esa experiencia y de esa práctica profesional, sobre todo porque la literatura muy limitada al respecto, y que ya nos estará platicando el licenciado Jesús Moreno. Licenciado, muy bienvenido a este programa. Agradecemos mucho que se haya dado el tiempo. Sabemos que tiene una agenda bien apretada, pero para nosotros era muy importante que se dé a conocer esta obra. Muchísimas gracias, qué amable. Pues es un honor para mí estar con ustedes y con su audiencia. Y no me queda más que volverles a agradecer estar aquí. Muchísimas gracias, qué amable. Gracias, licenciado. Al contrario, gracias a usted por estar aquí con nosotros y hacernos el favor de presentar esta obra tan interesante, ¿verdad? Pero, licenciado, nos gustaría que nos platicara por qué la necesidad de crear este libro, y sobre todo que nos platicara también un poquito en qué consisten las medidas cautelares y nominadas, y por qué son supletorias en materia mercantil. Porque platicábamos fuera del aire un poquito la diferencia que hay entre medidas supletorias y otros conceptos. ¿Por qué nace la necesidad de este libro, licenciado? Realmente nace por la confusión que los mismos códigos procesales están llevando. Realmente se encuentran mencionados en algunos códigos procesales, el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Civil del Distrito Federal, entre otros. Hablan de medidas cautelares, pero solamente el Código Federal de Procedimientos Civiles habla de las medidas cautelares como tal. Se confunden con las providencias precautorias o providencias cautelares. De ahí nace la necesidad de crear esta aportación, porque pues eran medidas confusas, profusas y difusas. Y realmente no se utilizaban porque no se conocían, no obstante estar reguladas en el Código Federal de Procedimientos Civiles desde el año de 1954. Eso fue lo que nos llevó a escudriñar el por qué ponerles innominadas. Si bien es cierto, estas medidas son para mantener las cosas en el estado que guardan, también es cierto que existen los interdictos. Entonces, dice la historia, no la he podido comprobar, pero se habla de que Piero Calamandrei, que escribe sobre ellas por el año de 1936, allá en Italia, tiene una discusión con su maestro. Y en ese momento, cuando nace esta discusión, pues se hablaba de los interdictos. Dijo, no, el interdicto es para recuperar las cosas. Y lo que se está buscando es anticipar la resolución del juicio, es tener una sentencia pronta, expedita, pero que las cosas se mantengan en el estado que guardan. Como dirían los jóvenes ahora, ponle pausa, papá.
Una pregunta, si me permite, Sí, mi estimado adelante, amigo, adelante. es que remontándome un poquito a mis orígenes dentro de la Cámara de Comercio con este tipo de situaciones, existe mucha confusión, sobre todo quisiera que nos explicara la parte entre providencia y medida, porque los mismos juzgadores llegan a confundir o no saben distinguir este tipo de conceptos. ¿Nos podría platicar un poco? ¿Y por qué lo hago? Porque es muy común que sucedan dentro de los juicios aquí, sobre todo en la Ciudad de México. ¿Nos podría platicar un poquito la diferencia a nuestro auditorio? Realmente la diferencia viene de que providencia viene de proveer, viene de dictar una resolución. La providencia puede ser modificada, puede ser apelada y no crea una certeza jurídica. Y las providencias que se establecen en México, pues son de 3 características, que es el arraigo, que es el embargo precautorio y que es la retención de bienes o sustracción de bienes. La medida cautelar, como la conciben Piero Calamandrei, es simplemente mantener las cosas en el estado que guardan para efecto de tener una sentencia que pueda ser ejecutable. Es simplemente tener una garantía previa que no afecte el estado de la empresa, no se le sustraigan los bienes o no se sustraiga a la persona o se le impida seguir trabajando. Entonces, providencia viene de un dictado de proveer, que es una resolución de un juez. La medida cautelar, aunque también es una resolución del juez, no es apelable, se otorga sin derecho de audiencia en la tercera parte, como conocemos en la suspensión en materia de amparo. Eso es una suspensión que se da en materia mercantil. No acabaríamos de hablar de las características de una suspensión en materia de amparo, pero ese ámbito que tiene las características de la suspensión en materia de amparo es la misma característica que establece el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es para evitar un mal mayor. Y lo único que se tiene que decir es que yo tengo un derecho. Hay un problema, hay una necesidad de que se dicte. Hay un peligro si no se dicta inmediatamente, al igual que la suspensión en materia de amparo. Y en la providencia cautelar o en la providencia precautoria, pues realmente no hay un peligro, es simplemente un aseguramiento de persona o de bienes. No, pues es súper interesante, amigo. Fíjate que tuve la oportunidad en varias problemáticas que se estaban por no decir juicios, mediaciones, etcétera, o donde se llegó a dictar por parte de un juez alguna medida cautelar que llegó a afectar precisamente al comerciante en su momento, porque no es lo mismo, como bien nos acaba de decir, providencia con medida cautelar, cuestión que al día de hoy los jueces siguen confundiendo con el afán de proteger los bienes de las personas, ¿no? Qué bueno que nos los aclara, qué bueno que lo pone en este punto para los abogados que están viendo el programa. ¿Gustas agregar algo más, amigo? A mí me llama la atención, licenciado Jesús, cuando nos hace la diferencia entre que la providencia son limitadas a casos de secuestro sobre bienes o personas, pero entonces, ¿de qué manera emergen al procedimiento mercantil estas medidas cautelares? El mismo 384 y los artículos siguientes hablan de que si existe un peligro inminente, o sea, no necesariamente ya estoy en el proceso judicial, sé que tengo un peligro inminente, tengo el derecho, no, pero es urgente que me otorguen la medida cautelar, en ese momento emana. El proceso judicial federal establece que la medida cautelar será concedida sin derecho a audiencia contra quien se pide, y ellos hablan de garantizar los posibles daños y perjuicios. Es un tema en el que podríamos estar en desacuerdo, porque si es una medida cautelar pedida en fraude de algún tercero, bueno, pues tendrá las sanciones que la ley establece, ¿no? No quiero profundizar más, pero la única condición es que si se pide antes del juicio, el procedimiento debe iniciarse a los 5 días siguientes de que se concedió la medida cautelar.
yo sostengo además que la medida cautelar puede ser otorgada ante un juez a un incompetente, porque es al que le corresponde conocer del caso inmediatamente. Lo trasladará a un juez competente que las partes hubieran acordado. Pero bueno, esto desafortunadamente pues ha nacido en México apenas una jurisprudencia en el año de 2013 que crea algunos comentarios pero yo creo que de ahí emerge, ¿no? Sí. De un peligro de que no se me otorga y que yo tengo un derecho para reclamar. Licenciado, y dentro de los procedimientos mercantiles de cualquier naturaleza, ¿puede solicitarse este tipo de medidas o hay unos determinados o especiales donde deben solicitarse únicamente? No, yo creo que en todos los procedimientos mercantiles se pueden solicitar y en los procedimientos administrativos también. La Ley Federal del Procedimiento Administrativo contempla unas medidas cautelares que tienen todo, pero menos cautelares. Porque le aviso a la otra parte y si la otra parte no está de acuerdo conmigo y tengo que garantizarlo y entonces puede revocar. Eso no tiene la legitimación de lo que conlleva el concepto de medidas cautelares como se ha tratado desde 1936 Sí, y como lo establece el Código. Pero el riesgo inminente como que no adquiere efectividad cuando se da un procedimiento tan elaborado con el ánimo de querer asegurar derechos. Y cuando uno logra la imposición de estas medidas cautelares, ¿qué efectos tiene sobre el conflicto final? Bueno, como decía anteriormente, anticipa una resolución de sentencia. Anticipa que se pueda ejecutar la sentencia desde ese momento. Las partes están en un equilibrio, que es también lo que busca la medida cautelar. Okay. No es lo mismo que una persona o una institución de cierto poder económico pueda actuar contra alguien que está pasando una situación económica difícil, de tránsito, en el famoso dicho de debo, no niego, pago, no puedo, dame una prórroga para que haga el pago. En ese momento, pues debe otorgarse. Oye, en este momento aquí están mis estados financieros, me van a cobrar, se me va a hacer el documento y yo quiero que en este momento me des una prórroga que está establecida en el Código de Comercio, pero si no la pido oportunamente, me van a ejecutar. Entonces puedo suspender hasta un embargo que podría venir de un juicio ordinario mercantil o un ejecutivo mercantil que estoy enterándome. Perfecto. Me parece muy interesante porque yo también tuve la experiencia en algún asunto mercantil que tuve respecto a la prohibición de hacer algo a un cliente. Pero el sustento fue providencia precautoria del juez. Lo que pasa es que la providencia precautoria del juez sí se da en los juicios ordinarios mercantiles sobre todo, pero cuando están sobre un producto en específico que puede ser alterado, que puede ser dañado, sobre todo en el ámbito PYME, es donde existe o donde más conlleva a lo mejor la protección tanto del producto, no tanto de la resolución del juez. Ahí la diferencia, no sé, usted me dirá si está de acuerdo o no, licenciado, entre la providencia y la medida cautelar, que como usted bien dice, la medida cautelar va parte de la medida, va un poco más enfocada hacia el amparo, digamos, teniendo sus raíces, y la providencia a proteger en sí lo que se está en juego dentro del juicio. ¿Será así? En efecto, la medida cautelar es para que se mantengan las cosas en el estado que guardan, para que se retrotraigan los efectos al momento en que se llevó a cabo la medida cautelar, que se evite un mal mayor y así continuar con un proceso. Les voy a poner un ejemplo. En el año de 1984, por ahí se dice que le quitaron los alfileres a la economía, tuvimos una devaluación, un cliente nuestro tenía una deuda en dólares. Y pues teníamos una crisis, se trató de renegociar el documento, no nos dieron posibilidades, total, decidimos actuar con una medida cautelar. Esta medida cautelar era para efecto de debo dólares, no niego. ¿A cómo los pago? Porque el artículo 8º transitorio de la ley monetaria establecía que si yo acreditaba que el dinero que yo debía, los dólares que yo adeudaba, no había recibido moneda diversa de la divisa extranjera,
pagaría al tipo de cambio de la fecha en que se había celebrado la operación. Uy, en el 85. Y en el 85 era una cantidad pues importante y se pidió la medida cautelar a efecto de que la empresa acreedora no llevara a cabo ninguno de los actos que tenía, que pues era hasta tomar el control de la sociedad, adjudicarse los bienes inmediatamente por un incumplimiento, cuando llevábamos 2 o 3 semestres de pago y subimos esa crisis. Se concede la medida cautelar y se le pide al banco que se abstenga hasta que acredite el banco, no yo, que lo que entregó fueron divisa extranjera. Claro. Cosa que el banco no pudo contratar y se resolvió que debía de pagarse al tipo de cambio en la fecha que se había contratado el documento, que fue en 1983. O sea, este es un ejemplo de que se retrotraen los efectos, no obstante, ya haya iniciado otro procedimiento. Muy interesante, perdón que los interrumpa, mi estimado amigo. Tenemos que ir a un corte comercial, amigos. Vieron que está muy interesante el programa. Regresamos en un momento, no se vayan. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
¿Qué tal, amigos? Continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección, ese tan interesante programa con el maestro Jesús Alfredo Moreno Mendoza. Mi estimado Joaquín, ¿querías hacerle una pregunta al maestro? Sí, ya que nos ha explicado un poco el contexto y la experiencia que el licenciado tiene en estas áreas, es bien importante pues saberlo, porque de ahí nace precisamente la inquietud, salvo que nos comente otra cosa el licenciado de su obra. Pero previo a eso, a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que el licenciado desde por ahí de 1994 estuvo ocupándose de este tema y pues contra viento y marea sacarlo avante, viendo la viabilidad jurídica y sobre todo la naturaleza jurídica de estas medidas cautelares para ser impuestas en el juez. Pero apenas hasta el 2013, pues la Corte ha pronunciado una tesis al respecto. ¿A qué cree que se deba, licenciado ese? Bueno, había un artículo 1171 del Código de Comercio que establecía que no se aceptarían más medidas precautorias y cautelares, esta es la gran confusión que se da, que las que establecía el Código de Comercio. Entonces, con este principio de no hay más que esto, no obstante que el artículo 2 del Código de Comercio establecía que en caso de faltar la regulación, era supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles. Claro. Hubo varias tesis de la Corte en la que negaron la supletoriedad del artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y debo decir que solamente un magistrado de un colegiado, el magistrado Neófito López, sacó la primera tesis hablando de que si era supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles en tratándose de las medidas cautelares. Pero esto estamos hablando que fue por ahí del año de 1999, a raíz de algunos otros procedimientos que se llevaron. Después de eso, la Corte volvió a pronunciarse de que no existía otra medida cautelar, que el Código de Procedimientos Civiles, Federal de Procedimientos Civiles, no era supletorio del Código de Comercio. Hasta que nosotros empezamos realmente en el del 2005, me acuerdo perfecto, mayo de 2005, a plantearle a un juez de fuero común, hoy magistrada, que si bien es cierto, no estaban contemplados en el Código de Comercio, existía un derecho que se iba a afectar y se iba a perjudicar a una empresa porque no había una disposición que regulara o que mantuviera las cosas en el estado que guarda. En ese momento apelamos al artículo 14 constitucional, que establecía que a falta de disposición de ley, los jueces deberían de suplir esas carencias aplicando los principios generales de derecho. Y como existía la tesis de este magistrado, pues era un principio general de derecho que, si bien es cierto, no había quedado firme, sí era cierto que en el Código Civil establecía en los artículos 18, 19 y 20, pues que había que mantener el equilibrio entre las partes, y aquí ese equilibrio se había roto por un caso fuera de control. Y esta juez concedió la medida cautelar, la contraparte apeló a la misma, no obstante que no son apelables, la juez lo admitió y la sala confirmó que sí era otorgable la medida cautelar basada en los principios generales de derecho, en algunas teorías, pero sobre todo por buscar la igualdad entre las partes. No se había firmado todavía en ese momento la ley, ¿cómo se llama? La Convención Interamericana de Derechos Humanos, sí. Pero bueno, las partes sí estuvieron de acuerdo en que, bueno, había que continuar el procedimiento. Bajo esas bases, debo dólares, no niego, pero ¿a cómo te los pago? Porque el artículo 8 me establecía que debía de pagar el tipo de cambio de la fecha de la contratación. Claro. Posteriormente, tuvimos algunos otros casos, y ya en 2013, después de diversas batallas, se pide que se distinga esta contradicción de tesis, en la que sí existe la supletoriedad o no existe la supletoriedad.
Y ya basados en los principios generales de derecho, ya basados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en derechos humanos, pues se habla que debe defenderse, debe de buscarse la igualdad, el equilibrio entre las partes. En fin, la misma tesis lo menciona. señala. ¿Y la inquietud para plasmar toda esta experiencia en un libro? Bueno, como lo digo en un principio, la idea es que los jóvenes, la gente que está ahora Jóvenes caminando, pues tenga un elemento más, un elemento que fue satanizado, que los litigantes que lo utilizaban éramos satanizados porque decían que eso no existía. Bueno, pero había un código federal que había sido publicado en el 54 que las había incorporado, pero que la tesis decía que no eran aplicables. Hoy, a raíz de esa tesis, se reformó el Código de Comercio y esas limitaciones que tenía el artículo 1171 fueron suprimidas. Y algunos magistrados y jueces sostienen que si ya no hay una referencia inmediata y directa al 1171, la tesis no es aplicable conforme al 1168. Sí. Entonces, bueno, todavía hay mucho camino por andar, pero bueno, este es una pequeña contribución a estos jóvenes que están empezando ahora. Como lo decía aquí el doctor, es el primer libro que se escribe de su tipo en México. En Sudamérica tenemos mucha literatura al respecto, no se diga en España y bueno, en Italia, que es cuando nace esta medida cautelar. Y si me lo permiten, es el primero que busca llenar esos vacíos o por lo menos exponer que haya diferencias entre las medidas cautelares, providencias y demás conceptos existentes, porque se utiliza mucho en el día a día, en el empresariado mexicano, las medidas cautelares con el pretexto de protección, pero cuando se solicitan muchas veces, ese pretexto de protección es realmente para afectar a la contraparte y de protección no tiene mucho, ¿no? Digo, hay sus grandes diferencias, como hablábamos desde un principio, la providencia, y este libro precisamente, según nos deja ver el doctor, que vamos a leer con mucho ahínco, pues nos llena, nos aclara estos vacíos para una buena representación de nuestros clientes, ¿no? Ante la autoridad. ¿Alguna cosa que hacer, amigo? Nos puede platicar más o menos algo del contenido, pero no todo, para que lean el libro nuestro claro. Auditorio. Bueno, es un libro que trata de compilar, de llevar a cabo pues una síntesis de todos los autores, sobre todo los italianos, cuando nace esta medida. Hay dos autores, el doctor Fixamudio, por supuesto, define y conceptúa perfectamente lo que es una medida cautelar. Mexicano, doctor, distinguido, emérito, él habla sobre la medida cautelar. Don Joaquín Rodríguez y Rodríguez, aquel presidente suplente, también habla sobre ellas, pero no teníamos una literatura realmente que explicara estas diferencias, que pues algunos medios también las llaman. Yo no comulgo con la idea que en el tema de derechos humanos, ¿verdad?, se dice que se le otorgó una medida cautelar a una persona para que pues se impide que se prohíba o sea atacada o tal, o sea. Sí, ¿dónde está la definición del concepto? ¿No? Sí, medida cautelar, bueno, pues es ponerla en un capelo, sí, pero no dejarla afuera, digo. Claro, por supuesto, sobre todo si el artículo 25 de la Convención habla sobre un recurso judicial efectivo, ¿no? Así es. Debemos tener un recurso judicial efectivo y yo creo que esta participa de esa naturaleza. En efecto, es un recurso efectivo y además es una fórmula que va a quitar esas confusiones, ¿verdad? Escuchamos todos los días a fulano de tal le decretaron una medida cautelar, sí, lo que pasa es que lo tienen arrestado. Sí, esas preventivamente. Sí, y entonces se llevaría al absurdo que como está detenido y es medida cautelar y alguien por ahí dice que la medida cautelar es inapelable, bueno, pues el señor se va a quedar privado de su libertad, de sus derechos. Sí, entonces, lo único que cabe es el amparo. Bueno, entonces son pequeños temas que trato
en el libro, ¿no? O sea, primero conceptualizar la medida cautelar, que es trayendo una breve literatura de aquellos que la crearon, que la aplicaron, que dice por ahí que se pelearon, pero que es una realidad desde hace muchísimos años, ¿no? Piero Calamandrei escribe, decía en el 36, su introducción al estudio sistemático de las medidas cautelares, y ahí nace. Yo tuve la fortuna de tropezarme con el nombre, no encontré el libro, pero después supe dónde lo encontramos. Y ya después de eso, Piero Calamandrei, Ugo Rocco, bueno, todos los grandes tratadistas italianos desarrollaron una gran teoría al respecto. Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema, pues es, ¿qué ha pasado en México, no? Lo que hablábamos ahorita, ¿por qué no se otorgaban las medidas cautelares en México? Pues déjeme decir que si alguien ha participado de esa historia de las medidas cautelares en México, pues es usted, es un pionero en el tema, un precursor por toda esta literatura. Y eso es lo interesante para nuestro público, que de la fuente directa, de la generadora de este derecho, de este tipo de estudio, pues estamos recibiendo el conocimiento. No, esto que dices realmente es completamente cierto. Este programa se hace especial porque habrá más programas y van abogados y a lo mejor tocan los temas, pero no son especialistas en medidas cautelares, y parece que no, pero hay que conocer a fondo el tema, y como bien lo dices, generador del tema, no conocedor, generador del tema, pues es el maestro que nos acompaña. Perdón por la interrupción, Sí, pero no, era necesario para que supieran nuestros con quién estamos, ¿no? Lo que estamos viendo. Sí, ese es un recorrido que hacemos. Ya mencionaba a don Joaquín Rodríguez y Rodríguez, ya mencionaba a Fixamudio y algunos otros tratadistas, pero nunca conceptualizaron, nunca definieron cuáles eran los alcances, los límites, los principios que eran necesarios utilizar para efecto de obtener una medida cautelar, que, dicho sea de paso, ya estaba regulada en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, ahí tomo algunos temas que fueron relevantes, donde cito las tesis estas que creaban contradicción, y un gran obstáculo fueron pues también los colegas, ¿no? Algunas instituciones de abogados se opusieron. Claramente me decían que no existían las medidas cautelares como yo las había concebido, que no eran aceptables porque el mismo código decía que no se recibirían ninguna otras más. Afortunadamente tuvo conocimiento de esto la Corte y en 2013 pronuncia su sentencia. Esta es una medida cautelar que si bien es cierto, podríamos decir que es atípica, por eso le pusimos innominada. Es atípica porque realmente no tiene un tipo, no tiene un cajón. Es una medida cautelar que puede revertir las cosas, suspenderlas, anticipar la resolución de una sentencia. O sea, es atípica porque es inmediata en su ejecución, y si en ese momento las partes llegaran a un arreglo o el juez entendiera que hay que conceder la medida cautelar, pues va a suspender cualquier daño que se le podría ocasionar a esta persona, simplemente con que alegue que se le está haciendo ese daño y que ella tiene un derecho que tiene que proteger. Y ponemos el ejemplo, y me voy a salir un poco del tema mercantil. En materia civil, en materia de temas familiares, existen muchas medidas cautelares. La pensión alimenticia, que de suyo el juez la concede porque es madre. Si le pagaba o no le pagaba, la medida está concedida. Sí, claro. La separación de personas, una persona pide, bueno, esas son las medidas cautelares para evitar un mal mayor, ¿no? O sea, oye, yo tengo miedo de ciertas circunstancias. Bueno, en materia mercantil se trataba hace rato, es simplemente para mantener los bienes. O sea, no estamos hablando de personas, estamos hablando de los bienes de una empresa, sí de una persona que puede verse afectada en su casa, en su patrimonio, en materia administrativa, que le están haciendo un edificio, que le está dañando los cimientos. Oye, yo estoy dueño de esta casa y me están dañando los cimientos. Claro. Una mala construcción. Oye, concede una medida cautelar para que el señor tenga el dinero suficiente que yo le pagué. No lo embargues, no. Que te garantice. Y luego vamos al procedimiento, porque ¿cuántos procedimientos son tan tardados
que Piero Calamandrei lo cita en su libro, dice, es que los procedimientos tardados, la justicia lenta no es justicia. Y así anticipamos que la posibilidad del éxito de una sentencia, después de un proceso tortuoso, como conocemos que existen algunos, pues tenga una posible efectividad, ¿no? efectividad, sí. Aquí hay algo que me gustaría comentar que a lo mejor son detallitos, pero que son muy importantes ahorita que está mencionando, y vuelvo otra vez a la providencia, a diferencia de las medidas cautelares. En las medidas cautelares requerimos, no queremos que vendan el producto que está en litigio, la mercancía, el servicio, lo que sea. Pero en la providencia lo que queremos es que se cuide, se respete y se proteja. Es básicamente, yo lo veo así, usted me dirá, básicamente, ¿por qué? Porque estamos tomando previdencias para que se conserve en el punto que debe concertarse por lo que se está luchando ante la autoridad, ¿no? O lo que se está ejerciendo el juicio, ante la medida cautelar, ¿no? La medida cautelar, sí, también buscamos protegerla, pero esta abarca bienes, productos y servicios, ¿estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto. Un ejemplo que le causa mucha risa al actual director del Indautor, le comentaba yo a él que pues la medida cautelar que se contempla en la ley de derechos de autor, pues no es ni medida ni es cautelar, porque existe este procedimiento de que te voy a avisar y entonces me tienes que garantizar y me tienes que decir, oye, pero con la supletoriedad del 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles, me adelanto, Claro. simplemente prohíbo que se venda el producto. Si causó un daño y perjuicio porque no tengo ese derecho, bueno, pues ese daño y perjuicio tendré que pagarlo. Claro. ¿Verdad? Encontramos que se está usurpando una marca o se está robando una señal electrónica de red. Oye, suspende, porque él no tiene ese derecho. Si después acreditara que sí tiene el derecho y que está sublicenciado, yo cargaré con las consecuencias, pero mientras tanto yo tenía la primacía sobre esa línea o sobre esa transmisión. Hay un ejemplo que por ahí se menciona, que la piratería de los juegos de fútbol, por ejemplo. Hay expertos que se van a piratear los juegos de fútbol y bueno, pues hay que estar localizando, están los servidores, localizar la línea y cortarla, bueno, suspenderla. Sí, al respecto sí, tiene usted toda la razón. Recién hace aproximadamente, ¿qué será? Un año, hubo una interpretación de estas medidas cautelares en materia de derecho de autor. Y estudiaron todo, menos la naturaleza de las medidas cautelares del derecho de autor. Estudiaron el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, efecto, porque alguien en algún momento consideraba que sus obras, que estaban protegidas por la ley, a través de Internet estaba haciendo un uso indebido. Solicitan la imposición al instituto, las concede y la Corte interpreta pues que no, que se privilegiaba el derecho a la información sobre un derecho de autor. Y yo creo que esta obra pues hay que llevársela ahora a los magistrados para que entiendan la naturaleza del por qué la medida cautelar, ¿no? El por qué, qué interesante, amigo. Amigos, vamos a un corte comercial, está muy interesante el programa. Amigos, no se vayan, regresamos en un momento. Muchas gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Qué tal, amigos? Continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección. Amigo, te quedaste estabas haciendo o comentando sobre tu perspectiva sobre estos temas ante el Indautor, ¿no? Sobre las resoluciones que se habían dado últimamente. ¿Nos podrías volver a repetir un poco esto que nos estabas comentando al final? Sí, se concibió mal, a mi punto de vista, la imposición o la negativa de imponer ese tipo de medidas cautelar, porque se trataba de preservar un derecho de autor. Y el criterio es preservar la libertad de expresión, el derecho a la información, en aras de no vulnerar este tipo de derechos. Pero, pues con esta obra yo creo que quedaría clarísimo cuál es el origen, la naturaleza y la sustancia de las medidas cautelares. No hay un pronunciamiento sobre el fondo, hay una presunta violación de un derecho o un peligro inminente que puede sufrir la persona que la solicita. Pero bueno, pues aquí el licenciado, a mí me gustaría que además decirle que me sorprende gratamente y mucho que no solo es una cuestión práctica, como podemos ver, nos dice, consultó la doctrina y está sustentando la doctrina, plasmándola en esta obra. ¿Qué más contiene la obra, licenciado Moreno? Trae un antecedente muy importante, sobre todo en la exposición de motivos del artículo 384, donde sí se refleja realmente la intención del legislador del 54, en lo que se buscaba en la medida cautelar, que era que las cosas se mantuvieran en el estado que guardan, era evitar un mal mayor, era reconocer que había un derecho, aunque no estuviera aprobado, era declararlo inmediatamente, ¿sí? Y sobre todo que era declarado sin audiencia de la contraparte. Okay. En este caso, en la suspensión en materia de amparo, generalmente siempre se pide una fianza, una contragarantía. Pero ¿qué contragarantía sería suficiente para resarcir los posibles daños y perjuicios que estaría realizando? Cuando si estoy actuando desde mi personal punto de vista indebidamente, estoy haciendo una declaración ante una autoridad, estoy falseando los hechos, pues ya cometí un delito. Por supuesto. Y si creé un daño, ya cometí otro daño otro mal que tengo que resarcir. Entonces, la finalidad que se busca con esta obra, pues es que se crezca, que se amplíe la aplicación, pues no solamente en lo que hemos platicado ahorita en el tema de derecho mercantil, un tanto también para poner denominadas y no dejarlas solamente para el derecho mercantil, para el derecho de autor. Existe, por ejemplo, en Estados Unidos, si se hubiera manejado esta figura, existe la injunction. Entonces, bueno, el hubiera no existe, ¿verdad? Pero en materia de propiedad intelectual, pues es un tema tan sensible, tan delicado, que pues, ¿cómo es posible,
que se haya dañado el derecho y los derechos morales del autor son los primeros que se estuvieron dañando por una libertad de expresión. Yo no comulgo con la idea. Hay una teoría también, que otro día si quieren platicaríamos, sobre Candián, que en 1936 escribe un tratado en el que dice que la medida cautelar participa de las mismas características del concurso mercantil o de la suspensión de pagos en materia de concurso. La forma de regular las medidas cautelares también en temas de arbitraje. Porque dice, el árbitro considera las medidas cautelares que considere necesarias. ¿Y cuáles son las que considera necesarias? Porque tienen que estar apegadas a derecho. Sí, claro. Por eso inominadas. No, y además cuando hablan de medidas cautelares, por lo regular ahorita se están manejando a distancia. Cuando es un asunto que puede estar en Nuevo León, puedes encontrarte aquí en la Ciudad de México, llevarlo a cabo. Cuando es un asunto mercantil con el Código del Estado de Nuevo León, o cuando es con otro país, pues es prácticamente imposible muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que procede? Sin embargo, ahí están especificados, que por cierto, adelanto un poco, vamos a hablar sobre este tema en otro programa con el maestro Jesús Alfredo Moreno. Pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Que veremos más adelante. ¿Y es para el final, disculpa? ¿Es el corte? Corte. Ok, no, entonces, perdón, continuemos. Para el final, perdón, entramos en... Amigo, ¿quieres agregar algo más? Pues a mí me gustaría que nos dijera el licenciado dónde podemos conseguir este libro, porque es pública. Y además de todo, el licenciado es emprendedor porque es publicación propia. ¿Dónde pueden conseguir esto? Sí, y está debidamente registrada en el Instituto Nacional de Derechos de Autor. En este momento, ya ustedes tienen mis datos, a través de mi correo, es jesusmorenoabogado@icloud.com. Yo les doy, dependiendo del lugar donde estén, yo se los envío, previo pago de él. Es la única distribución, pero en el momento que salga, por supuesto, trataré de hacer un comercial con ustedes. Y si nos los permite, pues también podemos dar los teléfonos de aquí del programa y del despacho, que es 41 64 58 12. Si solicitan el libro, que nosotros se los recomendamos ampliamente, porque no van a encontrar esta información absolutamente en ningún otro libro que se haya publicado el día de hoy. Con gusto los podemos contactar para que les hagan llegar el libro aquí con el maestro. Sí, licenciado, algo que nos quiera comentar que no le hayamos preguntado o que se haya quedado con ganas de platicar. Bueno, pues primero reiterar las gracias por la invitación. El tema, como ven, pues no da para mucho, ahí hago algunas referencias. Es un libro pues que trató de redactarse didáctico, académicamente útil y sencillo en su lenguaje. Vienen ejemplos, vienen esquemas, vienen algunos resúmenes y bueno, vienen dos casos que consideré de relevancia mencionarlos, ¿no? El tema ahorita que se mencionaba de suspender los actos, tratamos un asunto que se vinculaba con Estados Unidos, que reconoce la medida cautelar como una injunction. Muchas gracias. Pues muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes, amigo. No me queda más que despedirme, amigo. ¿Quieres agregar algo más? Sí, agradecerle al maestro nuevamente su presencia y pues amigos, no pierdan la oportunidad pues, de leer esta obra. Es muy interesante para todas las áreas, incluso no solo la mercantil, sino le da la interpretación propia civil, en materia administrativa, en fin, es una obra muy enriquecedora y para los que estamos en el día a día, en tribunales, en todo eso, pues nos puede dar mucha luz respecto a la naturaleza de estas medidas. Maestro, pues muchas gracias por su presencia con nosotros y por la aportación de su conocimiento en esta obra. No, hombre, gracias a ustedes y a su público que nos hizo favor de Muchas gracias, maestro. Bienvenido a su programa. Gracias. Y por aquí lo tenemos de vuelta. Gracias. Bueno, amigos, pues ha sido su programa Abogados al Día, Data Protección. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
TV.